generalmente nos atendemos a la forma. Entonces, que ahora venga la Corte y diga, no, vamos a dejar de lado las cuestiones formales, de quién tiene o quién no tiene competencia. Y la Corte dice, ¿saben quién va a tener competencia? El del lugar de internación. El del lugar de la internación, sea que el hombre haya vivido en Salta Capital, haya vivido en donde sea. El juez competente es el que está más cerca, el que puede supervisar esa internación, el tratamiento, ¿sí? El que está más cerca, el que puede supervisar y el que puede llevar a cabo ese debido proceso. Vuelvo a reiterar, el que puede escuchar al paciente, ¿sí? Puede escuchar al equipo, puede leer los dictámenes, es el que está más cerca. Sí, el principio también está ahí de la inmediación, inmediatez. ¿Sí? Inmediatez por el tiempo, inmediación, ¿a qué se refiere? No al tiempo, sino a que no haya interpósita persona, que no haya más nadie que el juez y el paciente. Que el juez pueda percibir los gestos del paciente, pueda conocerlo, pueda verlo. ¿Sí? Que pueda supervisar el tratamiento, esta cercanía, esta proximidad, sin que nadie le cuente al juez cómo es. Entonces el juez dijo así, la Corte Suprema dijo así, el juez competente es el que está más cerca del lugar de internación y punto. No importa si el otro intervino, si el otro estaba interviniendo antes, porque ¿qué pasaba? Había casos de internación involuntaria en que había intervenido un juez hace 10 años. ¿Sí? Hace 10 años. Ahora la persona venía, supongamos, de una internación de Buenos Aires, después vino por Córdoba, ahora está internada acá en Salta. Hay que ir a buscarlo al juez de Buenos Aires para que intervenga y nos diga cómo hay que hacer acá las cosas, hay que hacer, ¿sí? Entonces la Corte dijo no, porque esto lo que hace es seguir vulnerando el derecho del paciente. Bueno, eso fue lo que se resolvió en Tufano, que fue un leading case, un caso testigo, sobre todo por esto, lo que les digo. Que corrió las barreras procesales, formales y dijo, vamos a la cuestión de fondo, vamos a solucionarle el problema al paciente. Y en el caso Rodio fue mucho más aberrante, porque era una persona que estaba hace 25 años internada, su expediente se había perdido, ustedes lo van a leer ahí, como unos 14 años, estaba archivado, la cuestión es que se perdió, estaba archivado, después no había movimiento en la causa. La cuestión es que el paciente era como que vos veías el expediente y no tenía ningún avance. No había prácticamente una historia clínica que demostrara el seguimiento que se le había hecho al paciente. Estaba invisibilizado. ¿Sí? Entonces era mucho más aberrante y ahí también la Corte sostuvo más o menos lo mismo, que las cuestiones procesales no deben ser obstáculos, ¿sí? Para defender el derecho de los pacientes con padecimientos mentales. Así que bueno, yo después los invito a que lo puedan leer ahí en el dossier, incluso están los links a donde los pueden encontrar directamente al fallo completo, pero yo sé que con el comentario ya es suficiente, ¿sí? Creería que por hoy, de mi parte, ya estaría, para no seguir cansándolas porque la ley es bastante densa, todo lo que es legal es bastante pesado, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna otra cosa más? Ah, bueno, ahí está. Ah, me había olvidado eso. Bueno, muchas gracias, dice ahí. Bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? ¿No? Bueno, creo que el trabajo de ustedes es muy, es como hablábamos con Martita, insalubre, pero realmente es gratificante cuando se hace bien dentro de los límites en los que uno puede trabajar, y realmente hay situaciones en las que uno tal vez dice, bueno, esto ya es irreversible, ¿no? Pero con lo poquitito que podemos hacer, con esta concientización y con la divulgación de la información, también sirve para ir cambiando estos paradigmas, ¿no? Bueno, así que péguenselo en el alma ahí. Bueno. Si quieren levantarse 3 minutos, porque tenemos media horita más como para sellar, por lo menos mínimamente esta parte. ¿No? El primer paciente que me asignaron, o sea, yo trabajé varios años en el área de prevención y de investigación, específicamente en salud mental, pero cuando me tocó hacer asistencia, el primer paciente que me asignaron, la verdad que yo no sabía mucho de salud mental,
y eso en algún punto me sirvió, digamos, porque el impacto emocional fue duro y me quedó marcado, ¿sí? Como para aprender a escuchar y poner todos los sentidos cuando uno aborda este trabajo con otra persona. La consigna fue que el médico psiquiatra me dijo que el paciente estaba en condiciones de alta y necesitaba que trabaje con él para que se fuera. Él era, en la historia clínica, era un paciente que había llegado con una excitación psicomotriz y con un diagnóstico de psicosis, por lo tanto estaba delirante, estaba internado hacía 1 año y medio en el hospital y se llamaba Fernando Pérez, ¿sí? La identidad estaba dada porque le habían tomado las huellas dactilares y porque el paciente, digamos, como estaba totalmente perdido, no había podido dar ningún dato de identidad y como tenía el diagnóstico de psicosis durante todo el tiempo, él se consideraba que lo que decía no era verdad. Entonces habían venido los policías de criminalística, le habían tomado las huellas dactilares y en base a eso decían que este señor se llamaba Fernando Pérez, que vivía en Santa Fe. Cuando voy hasta a la sala de internación, él estaba en una cucheta en la cama de abajo, sucio, orinado, y entonces yo le pregunté qué es lo que a él le pasaba, porque la verdad no sabía cómo entrevistarlo. Y me dijo, a mí no me pasa nada, lo que me pasa es que estoy deprimido. Bueno, entonces le dije, bueno, mire, ¿sabe lo que vamos a hacer? Mañana yo lo espero en el consultorio, pero antes báñese. Bueno, entonces a los 2 días de que no venía, me fui a verlo de nuevo y le dije al enfermero si podía ayudarlo para que él pudiera ir al consultorio. Llegó al consultorio de servicio social y tenía el pelo con rulos, y como estaba sucio, se había metido la cabeza bajo la canilla de agua y venía chorreando el agua. Bueno, entonces yo agarré la historia clínica y empecé a decirle, mire, le digo, yo le voy a decir algunos datos y usted me va a corroborar si son así. Le digo, usted se llama Fernando Pérez. Y él me dice, no, yo me llamo Francisco Peternelli. Usted tiene 30 años. No, yo tengo 28 años. ¿Usted vive en Santa Fe? No, me dice, yo vivo en Buenos Aires. Ah, bueno. Entonces le digo, ¿y usted tiene algún familiar que me pueda corroborar los datos que usted me dice, que esto que usted me dice es verdad? Porque acá hizo otra cosa. Me dice, mire, yo vivo en Buenos Aires, a ver, cuénteme su historia, le digo. Mi realidad es esta, que yo vivo en Buenos Aires, que estuve casado, que tengo un niñito, que me separé hace 1 año y medio y estaba muy deprimido. Yo